esta palabra que empezamos la semana pasada, que titulamos Dios y solo Dios. Y si tienes a alguien al lado que amas, ¿por qué no se lo dices? Dios y solo Dios. Me preocupan los matrimonios que no se dijeron nada. Señor, sánalos, ayúdalos. Dios y solo Dios. Y quiero ir a dos historias que creo pueden bendecirnos en gran manera. Y la primera es la de Esther y el edicto. Esther, como quizás usted lo sabe, es la segunda esposa de este rey babilónico tan importante y tan fuerte. Un rey que no solamente era el rey de una nación, sino que tenía muchas naciones subyugadas. Y entre estas naciones estaban también los judíos. Y su primer esposa fue quitada del reino, fue quitada del matrimonio, porque no quiso presentarse cuando el rey la mandó llamar en una fiesta donde él quería presumirla a todos los reinos, presumirla a todos sus amigos. Y este rey no pudo soportar eso, pidió el consejo de la gente sabia y dijeron: no, pues la tenemos que quitar, porque de lo contrario todas las mujeres se van a empezar a rebelar a sus maridos. Y entonces quitan a esta reina, la reina Vasti, y entonces escogen en su lugar a la reina Esther. Se hace todo un concurso, mejor que las películas de Hollywood y mejor que las telenovelas, y escogen a la mujer más hermosa, la mujer que el rey más encontró hermosa. Y entonces el rey se desposa con Esther, y ahora Esther es la reina en todo este imperio. Y entonces dice la Biblia en Esther capítulo 4 versículo 1, dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio y ceniza. Era la cama de muchos. Ahora, para que podamos entender más lo que estamos leyendo, lo primero que usted y yo debemos entender: Mardoqueo era el tío de Esther. Mardoqueo fue quien adoptó a Esther, porque Esther se quedó sin padres desde muy jovencita. Ellos están deportados en esta ciudad, porque ellos eran judíos. Ellos no estaban por su propia voluntad ahí, ellos habían sido llevados a este imperio babilónico. Sin embargo, Mardoqueo había formado, educado, enseñado a su sobrina, quien era como su hija, Esther. Y ahora Mardoqueo, al su sobrina ser la reina, Mardoqueo está muy cerca de todo el imperio real, de la realeza. Ahora Mardoqueo se vuelve alguien cercano, y no solamente por Esther, sino que de verdad llega a amar a este rey, aunque es de otra nación, aunque es un enemigo de Dios. Él llega a amar a este rey al grado que la Biblia nos enseña que empieza a ser fiel a este rey, y empieza a decir acerca de gente que está generando complots para matar al rey, y él se lo dice y le salva así la vida al rey. Y se vuelve alguien que constantemente estaba ahí en la puerta del reino, cuidando al rey, cuidando a su sobrina Esther. Pero curiosamente vemos que Mardoqueo significa pequeño. Ese es el significado, pequeño. Pero nos enseña algo muy fuerte y muy importante, y es que aunque eres pequeño, si eres fiel, serás grande. Porque Mardoqueo, la Biblia dice que un día el rey lo honra por lo fiel que fue, por cómo él lo cuidó, por cómo él lo amó. Y dice la Biblia que le mandan poner una corona de realeza, lo visten con ropas púrpuras, lo suben a un caballo, al caballo del rey, y mandan proclamar sobre todo el imperio la honra que el rey tenía por Mardoqueo. A veces podemos ser pequeños,
Pero si somos fieles, la Biblia nos lo enseña. El que es fiel en lo poco será puesto sobre. A veces es mejor ser pequeño pero fiel que ser grande pero no fiel. Porque la fidelidad te puede poner en lugares que el don nunca te va a poder poner. La fidelidad te va a poner en lugares que quizás tu capacidad, tu educación nunca te va a poder poner. Pero volviendo al tema de Esther, Mardoqueo ahora está muy triste. Y está triste porque ha recibido una noticia. Y esta noticia es que Amán le pidió al rey la muerte de una nación esclava, una nación que estaba en el imperio babilónico. Y esta nación era la de los judíos. Mardoqueo le pide: quiero que se mueran los judíos. Y entonces el rey, por la amistad que tenía con Amán, acepta y hacen una carta, hacen un edicto donde empieza a llegar a cada una de las provincias de este imperio que todos los judíos en determinado día iban a ser muertos, asesinados. De hecho, animan a los enemigos de los judíos: ¿tienes algo contra algún judío? Pues este día lo puedes matar y no va a haber ningún problema. Te damos el permiso, aquí está el anillo del rey, el sello, mata a los judíos. Entonces por eso Mardoqueo y todos los judíos empiezan, como dice la Biblia, a hacer ese luto, lamentación, y entran, dice la Biblia, en silicio y en ceniza. El silicio y la ceniza era una práctica de los hebreos delante de un gran quebranto. De hecho, Job hace lo mismo: se viste de silicio y se pone ceniza. Silicio literalmente era ponerse una piel de cabra negra desde la cabeza hasta lo más que te cubriera el cuerpo. Cabra negra, piel de cabra negra, porque era una forma de representar el luto, el dolor que la persona estaba viviendo. Pero también dice que se ponían ceniza. Literalmente la ceniza que los hebreos utilizaban no era solamente esa parte blanca que ya no quema, sino que era ceniza que todavía estaba caliente. Era ceniza que todavía quemaba. Y ellos se lo echaban en la cabeza y en las espaldas, en el cuello. Y esto era una representación del dolor que ellos sufrían, porque era una manera de decirle a la gente que los veía: ¿ves cuánto me duele que me esté quemando esta ceniza? Me duele mucho más lo que estoy viviendo aquí adentro. Es una forma de expresar lo que está pasando acá en el alma. Por eso hasta hoy en día hay gente que a veces puede lastimar su cuerpo de tal manera, pero solo está quizás ya tratando de decir: me duele más lo que vivo aquí adentro que lo que me hice en mi cuerpo. Los judíos entonces estaban en gran dolor, en gran tristeza, en gran lamentación. Y entonces dice la Biblia en Esther capítulo 4 versículo 10: Esther dijo a Tac que le dijera a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiera a Esther: no piensas que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro lugar, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y lo que sucede justo antes de esto es que Esther se entera de la lamentación que está viviendo su tío Mardoqueo. Y ella le manda a alguien y le pide: por favor, quítate esas vestiduras. Mardoqueo, todos saben que eres mi familiar. Qué pena que te vean con esa ropa y haciendo esos teatros allá afuera del reino. Por favor, cámbiate la ropa. Pero Mardoqueo le manda a decir: no me la voy a cambiar, así me voy a quedar, porque en verdad es duro lo que estamos viviendo los judíos aquí afuera. Entonces le comenta también lo que está pasando, que Amán ha mandado matar a los judíos. Pero ahora también Mardoqueo le dice: ve y haz algo, párate delante del rey, intercede por nosotros.
Y entonces Esther ahora le responde, y Esther le dice: pero tú sabes que si alguien se para delante del rey y el rey no le mandó llamar, le pueden quitar la vida. El rey no me ha solicitado en 30 días. El rey no me ha pedido nada, no me ha buscado. El rey no me ha mandado llamar en 30 días. ¿Qué me va a pasar si yo me le aparezco? Recuerde por favor que no estamos hablando de un matrimonio de entre los López y los Rodríguez. Estamos hablando de el rey más poderoso de todo el mundo en ese tiempo. Y qué increíble, porque ahora entonces Esther empieza a justificarse en cierta manera. Él no me ha mandado llamar, ¿cómo le voy a hacer? Me puede costar la vida. A lo cual Mardoqueo responde de una manera tan fuerte y le hace ver: Esther, número uno, si tú no haces algo, ten por seguro que Dios lo va a hacer de cualquier otro lado. Eso está muy fuerte, porque a veces, quizás como Esther, nos sentimos protegidos, resguardados, seguros y cómodos dentro de un ámbito donde hemos visto la mano y el poder de Dios. Esther había llegado a ser reina por la pura gracia de Dios, porque Dios estaba con ella y había tenido una gran victoria. Y ahora, de pasar a ser una mujer que era una esclava en un imperio, ahora es la reina del imperio. Y ahora ella se siente tan cómoda, tan a gusto, tan como pues no pasa nada, todo va a estar bien. Pero no está viendo de cerca, como Mardoqueo, que realmente los van a matar. Y entonces Mardoqueo le manda a decir: Esther, si tú no haces algo por tu pueblo, ten por seguro que liberación va a venir de cualquier otro lado. Y eso nos enseña algo muy fuerte, y es que cuando los planes y propósitos son de Dios, Dios no nos necesita para que su reino avance. Él lo va a hacer conmigo o lo va a hacer sin mí. Él lo va a hacer contigo o lo va a hacer sin ti. Mardoqueo está diciendo: si tú no reaccionas, Dios lo va a hacer. Pero también le dice algo muy fuerte, y le dice: pero ten por seguro que tú y la casa de tu padre perecerán. Y esto no es una amenaza, esto es una consecuencia. Es algo que usted y yo debemos aprender también respecto a los planes y propósitos de Dios. Nos conviene ser parte de los planes y propósitos de Dios. Ser parte de los planes y propósitos de Dios es colaborar con aquel que prometió: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Ser parte de la voluntad de Dios es ser parte de una voluntad que es buena, agradable, perfecta. Nos conviene ser parte de la voluntad de Dios. Hola. Nos conviene ser parte de los propósitos de Dios. Qué increíble, porque muchas veces los mejores días de nuestra vida han sido el resultado de habernos entregado a Dios con todo el corazón. A veces los mejores días de nuestra vida han sido el resultado de haber sido fieles a Dios, de haber dependido de Dios, de haber respondido a Dios, de haber quitado esa actitud de indiferencia que nos quiso mantener en un resguardo de comodidad, que nos hizo entender: me conviene más servir a un propósito, y si es necesario morir, que vivir sin propósito. Y Esther, lo que le está hablando es tan fuerte: reacciona, porque si no reaccionas, tú y la casa de tu padre perecerán. Y otra vez, no es una amenaza, es una consecuencia, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia, pero al mismo tiempo hay un enemigo que vino a robar, matar y destruir. Nos conviene ser parte de los propósitos de Dios. Y entonces qué fuerte, porque ahora Mardoqueo le insiste a Esther la necesidad de participar, de despertar, pero también le recuerda: quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es una pregunta que está haciendo reaccionar a Esther, porque él está diciendo: a ver, Esther, ¿tú crees que es casualidad que vivas en este tiempo, que seas una reina judía, que hayas quedado al lado del hombre más poderoso del mundo y pueda ser la que trae salvación a su pueblo? ¿Crees que es una casualidad?
lo que nos hace entender que todo lo que tú y yo estamos viviendo no es casualidad. Tú no estás en donde estás por casualidad. Tú no tienes la gracia que tienes por casualidad. Tú no estás en esta ciudad por casualidad. Tú no eres parte de la familia que eres parte por casualidad. Tú no eres parte de esta iglesia por casualidad. Tú estás aquí porque hay un propósito más grande de Dios sobre tu vida. Y a veces nuestra reacción automática es querer huir de los problemas, escondernos en la comodidad, cuando lo que debemos hacer es entender: para este tiempo me ha puesto Dios en esta casa. Hay problemas en esta casa, pues para eso estoy yo aquí, porque Él me puede usar para cambiar las cosas. Él me puede usar para traer liberación. Él me puede usar para traer paz. Él me puede usar para ser una voz de sabiduría, de cambio, de poder. Para algo yo estoy en esta ciudad. Él me puede usar para orar, para adorar. Él me puede usar para ganar almas. Él me puede usar para hacer una diferencia. Para algo estoy en esta iglesia. Si yo me uno al propósito, más pronto podemos lograr aquello que es la visión. No estás en donde estás por casualidad. Reacciona. Para esta hora, para este tiempo estás ahí. Hermanos, este es el tiempo de nuestra historia. Tú y yo ya no somos jugadores que están en la banca sentados esperando que nos dejen jugar. Hoy tú y yo ya estamos haciendo historia en el campo de la vida. Hoy tú y yo ya somos la gente que está ahí en la línea de batalla, creyéndole a Dios, enfrentando los problemas, enfrentando la vida, dependiendo del Señor. No podemos dar un paso atrás. Para esta hora hemos llegado. Para esta hora estamos en donde estamos. Esther, no te puedes esconder. Abraza tu comodidad y te volverás irrelevante, porque Dios levantará a quien haga lo que tú no estuviste dispuesta a hacer. Mejor da un paso al frente y toma tu lugar y deja que Dios te use como solo Él te puede usar. La indiferencia nos impide ver el poder de Dios en nuestra vida. La indiferencia, la falta de respuesta por parte nuestra, lo único que hace es que nos saca de la obra que Dios hará de salvación. Por eso Dios anhela que despertemos, porque Él puede sin nosotros, pero nosotros no podemos sin Él. Nosotros queremos ser parte de lo que Él va a hacer y de lo que Él está haciendo en nuestros hogares, en nuestras vidas, entornos y contextos. Pero entonces ahora Esther, ante la respuesta y sacudida que le dio Mardoqueo, Esther responde en Esther 4 versículo 15 y dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí. No coman, no beban en 3 días, noche y día. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Esther despertó. Pero me encanta porque Esther, antes de reaccionar solamente emocionalmente y decir sí, voy en este mismo instante, Esther reconoce: si no pedimos la intervención del poder de Dios, lo que hagamos va a ser en vano. Si no pedimos la intervención del poder de Dios, nuestro esfuerzo solo va a ser un esfuerzo que no va a servir de nada. Y ella le pide a Mardoqueo: por favor, reúne a todos los judíos y métanse a ayunar 3 días. Ayunen por mí. Y ella dice: yo haré lo mismo. Hermanos, usted y yo necesitamos volver a disciplinas espirituales como el ayuno. Queremos ver el poder de Dios, necesitamos reaccionar y despertar a no solamente una búsqueda de fines de semana a Dios,
a no solamente una búsqueda cómoda, una búsqueda que nos tiene en el palacio, donde quizás nos sentimos arruinados, vacíos, miserables, y vemos cómo muchas cosas empiezan a caerse a pedazos, pero no tenemos la valentía de ir más profundo a Dios, porque no reconocemos que el único que puede cambiar las cosas se llama Dios. Esther reconoce: necesitamos más de Dios, necesitamos la intervención de Dios. Y ella piensa: ¿qué puede provocar la intervención de Dios? ¿Por qué no ayunamos? ¿Sabes que ayunar literalmente es una confesión de decir: menos de mí y más de ti, menos de mi voz y más de tu voz, menos de mis ambiciones y más de tus propósitos, menos de mí, de mi carne y más de tu espíritu? Ayunar es poner las cosas en orden. Ayunar es morir a lo que se tiene que morir. Ayunar es pedirle a Dios una palabra clara y directa que solo Él nos puede dar. Esther está pidiendo: necesitamos la intervención del poder de Dios. ¿Y qué hacen? Ayunar. Amada iglesia, antes de tomar decisiones importantes, necesitamos volver a ir a lo profundo de Dios, ir con Dios y decir: Señor, ¿lo debemos hacer o no lo debemos hacer? Señor, ¿nos vas a dar la gracia o no nos vas a dar la gracia? Señor, necesitamos oír tu voz. Señor, sálvanos. Señor, ayúdanos. Señor, mira el diagnóstico. Señor, mira el problema. Señor, mira las circunstancias, mira los adversarios. El ayuno tiene el poder de sensibilizar tu oído para oír la voz de Dios. De hecho, Jesús dijo en Marcos 9:29 acerca del ayuno: este género con nada puede salir sino con oración y... Hermanos, hay cosas que no van a cambiar de ninguna otra manera. Ay, pastor, ya fuimos a todos los psicólogos de Morelia con mi matrimonio y nomás no. Quizás te hace falta ayunar. Ay, ya llevé a mi hijo con todos los especialistas de Morelia y nomás no. Quizás te hace falta ayunar. Ya intenté de todas las formas ser un mejor hombre, un mejor esposo. Ya voy al gimnasio, ya tengo terapias, ya tengo ABCD, un montón de cosas, pero sigo siendo un hombre iracundo, loco. Te hace falta ayunar. Porque lo que Jesús nos está enseñando es que hay cosas que nada va a poder cambiar más que el poder de Dios. Y lo único que puede atraer el poder de Dios a la tierra muchas veces es el ayuno. ¿No te ha sanado la medicina? Quizás necesitamos ayunar. Ay, necesito ya a mi esposo, ya estoy llegando a los quién sabe qué tantos años y nomás no veo. Quizás necesitamos ayunar. Hola. Esperaba que por lo menos 3 hermanas gritaran amén. No, hermanas. Pero mire qué fuerte lo que provoca el ayuno. Esther capítulo 9 versículo 1 dice: en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder del ayuno. Cambia los decretos. Yo sé, muchos no aplauden porque no lo han visto, no lo han probado, pero que no lo hayas probado no quiere decir que no existe. Esa fue la vida de Esther. Y sabes, hoy en día esa es la vida de muchos
que hemos aprendido a abrazar el ayuno como una herramienta donde entendemos: yo no puedo, mis fuerzas no pueden, mis recursos no pueden. Es el tiempo de tocar la puerta de uno más grande, ayunar, meternos con Él, buscarlo, pedir su intervención. Y las cosas cambian. Ese es el poder del ayuno. Ester 9:21, ordenándoles que celebraran el día 14 del mes de Adar y el 15 del mes de cada año como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, y que los hicieron días de banquete, de gozo, y para enviar porciones a cada uno de su vecino y dádivas a los pobres. Ese es el poder del ayuno, que Satanás ya había puesto una fecha para tu divorcio, una fecha para la quiebra de tu negocio, una fecha para destruir tu vida, tu identidad, para destruir tu relación con Dios. Pero el ayuno tiene el poder de cambiar por completo la historia, y el día de muerte se vuelve un día de vida, el día de quebranto se vuelve un día de gozo, el día de desesperanza se vuelve un día de esperanza, el día donde debían quitarnos todos los recursos se vuelve el día que ayudamos a los pobres, ayudamos a nuestro hermano. Ese es el poder del ayuno. Yo le daría a Dios un aplauso. Tenemos que despertar. Tenemos que salir de ese palacio cómodo donde estamos viendo cómo todo se cae a pedazos. Yo anhelo todos los días de mi vida ver cómo Él cambia la historia. Y Dios ya nos ha dado unos testimonios tan increíbles, de verdad, tan poderosos. Con mucho amor y respeto lo digo, pero uno de estos, de los más grandes, es que hace no mucho recibimos la amenaza por parte de gente corrupta en la SEP, que nos vinieron a amenazar diciendo: vamos a cerrar tu escuela. ¿Y sabe qué hicimos? Ayunamos. Nos metimos con Dios, buscamos a Dios, buscamos el rostro de Dios, y luego a esa gente que nos amenazó les pedimos una cita. Y el Señor nos dio la gracia de no llegar solos. Llegamos con otra gente del gobierno y nos sentamos en el escritorio de esa gente y los vimos a la cara y les dijimos: ¿cuál es su problema? ¿Por qué nos quiere cerrar la escuela? ¿Y sabes qué pasó? Pues que hasta el día de hoy no nos han podido cerrar la escuela, y al contrario, nos mandaron inspectores para cerrárnosla, y los inspectores se hicieron nuestros amigos y nos están ayudando para que no se cierre, sino para el contrario, para que prospere. Ese es el poder del ayuno. Cuando Satanás ha dicho y ha puesto una fecha: te voy a cerrar, te voy a acabar, te voy a destruir, ¿qué hacemos? Ayunamos. Y Dios cambia la historia. Y el día que debíamos estar quebrantados, sentados allá en la entrada de la escuela, llorando, ¿qué hacemos ahora? Yo me gozo, yo me alegro, yo digo gloria a Dios, yo digo wow, porque ese es el poder de Dios. ¿Qué cosas en tu vida quizás hoy han sido amenazadas por el enemigo? ¿Qué cosas en tu vida quizás hoy han sido amedrentadas, intimidadas por el enemigo? Te voy a destruir, te voy a detener, no vas a avanzar, no vas a prosperar, no tienes forma. No des un paso atrás. Toca la puerta del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pide la intervención del que es de verdad el más poderoso. Esto me lleva a la siguiente historia, y es la historia de la viuda de Sarepta. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate,
vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Diga conmigo, leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Esa historia está impresionante, porque lo primero que es impactante es que Elías estaba en el arroyo de Querit, un lugar a donde Dios lo había llevado, donde lo alimentaban los cuervos en la mañana y en la tarde. Los cuervos, dice la Biblia, que le llevaban pan y carne en la mañana y en la tarde. A veces ni en la casa comemos así. Comemos proteína una vez al día. Este profeta estaba comiendo pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde, y estaba ahí al pie de un arroyo que no se detenía, un arroyo que le daba toda el agua que él necesitaba. Y Elías tenía una abundancia en el arroyo. Elías estaba bien en el arroyo. Elías estaba dependiendo de Dios. Dios lo llevó ahí, entonces Dios lo estaba sosteniendo. Nunca tengas miedo del lugar a donde Dios te lleva, porque si es Dios, Él te va a sostener. No le tengas miedo a los desiertos, no le tengas miedo a los arroyos, no le tengas miedo a las dificultades, porque si Dios te llevó, Dios te va a sostener. Si Dios te puso en donde estás, Él te va a dar la provisión, Él te va a dar la sabiduría, Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar la gracia. Él no es un Dios malo, Él es un Dios bueno, Él es un Dios fiel. Elías entonces está en el arroyo, pero de pronto el arroyo, dice la Biblia, que se secó. Pero otra vez entendemos que en Dios no hay casualidades. El arroyo se secó, pero en el mismo instante Dios le da una nueva instrucción al profeta y le dice: ahora ve a una casa de una viuda, a la cual le he pedido que te sustente. ¿Cómo es Dios? O sea, Dios me llevas de la abundancia y ahora le pides a una viuda pobre que me sustente. Es lo mismo como cuando Jesús nace a través del vientre de María, una señorita que se metió en un montón de problemas por quedar embarazada, una señorita que no tenía ni la sabiduría ni los recursos para cargar a Jesucristo. Pero esto nos enseña también un principio muy importante, y es que Dios no necesita lo que tengo. Porque ¿qué tenía una viuda pobre para ofrecer? Cuando te acercas a la historia te das cuenta que lo que tenía era solo para su última comida y después dejarse morir. Esto siempre me hace pensar, porque me deja ver que todos somos viudas pobres delante de Dios. Porque lo que somos y lo que tenemos no alcanza para que los planes y propósitos de Dios se cumplan. No podemos tener esa mentalidad de creer que Dios está detrás de algo de nosotros.
Ay, es que Dios quiere mi dinero. Tú eres demasiado pobre para Dios, y yo también. Y lo que tienes y lo que tengo, ni aún junto, sirve para mucho. Quizás sirve solo para una comidita más y luego dejarnos morir. Hola, buenos días, qué bueno que vino a la iglesia, Dios le bendiga. Mentalidad de viudas. A veces creemos que Dios nos está persiguiendo por lo que tenemos, por lo que somos, pero es lo mismo entre Esther y la viuda. Lo que tienes no te alcanza para que los propósitos se cumplan, pero la pregunta es: o te sumas o no te preocupes, porque alivio y liberación vendrá de algún otro lugar. Dios no estaba tratando de incomodar a la viuda. A ver, ni tienes nada y todavía te mando un profeta tragón para que coma en tu casa. Porque estoy seguro que Elías comía bien. La Biblia dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea que si iba a los tacos, ese se pedía arriba de 10. Era un hombre apasionado, claro. No creas que él decía 2 con poquita carne y mucha lechuga. No. Elías decía: deme 20 y échele doble. ¿Y cómo me paga? Con 20 cuervos. Elías no. Yo estoy seguro. Luego, si usted se recuerda la forma en que Dios lo ayuda para levantarse después de la amenaza que Jezabel le da, es a través de una comida. O sea que Elías entendía de los buenos sabores de la comida. Y entonces me impresiona porque ahora Dios lo manda con una viuda. Yo creo que mismo Elías llegó y dijo: ay, Señor, me mandaste aquí y yo tengo hambre. Y esta mujer no tiene mucho que ofrecerme. Pero esto me impacta porque Dios no mandó a Elías a la casa de la viuda para incomodar a la viuda. Dios mandó a Elías a la casa de la viuda para salvarla, porque ella solo tenía para una comida más. Pero la obediencia provocó que esa comida durara, dice la Biblia, para muchos días, para ella, para su casa y para el profeta, hasta que volvió a llover. Ese es el poder que provoca poner a Dios en primer lugar, honrar a Dios, entender y reconocer: Dios no me necesita, pero yo puedo ser parte de sus planes y propósitos. Dios no me necesita, pero Él quiere salvarme. Con mucho amor y respeto le digo que Dios no necesita su alabanza y adoración. Él tiene ángeles que lo alaban y lo adoran día y noche. Y no creas que Dios va a caer en depresión por la gente que no tiene pasión, que no levanta sus manos. Dios no necesita tu alabanza ni tu adoración. Él sigue siendo Dios y el mismo nivel de Dios que es y será. Pero ¿sabes qué sí pasa? Que tú y yo no somos los mismos si no le alabamos y le adoramos. Porque Dios ha establecido la alabanza y la adoración como un medio que Él usa para que seamos conscientes de Él, y también para que cadenas se sacudan, cadenas se rompan y veamos la manifestación de Dios en la tierra. ¿Sabes? Dios sigue siendo Dios con mi diezmo y sin mi diezmo. Y sus planes y propósitos siguen prosperando con mi diezmo y sin mi diezmo, con mi ofrenda y sin mi ofrenda, con mi primicia y sin mi primicia, con mi generosidad o sin mi generosidad. El reino de Dios nunca va a detenerse. Y eso es una increíble bendición y liberación, porque nos deja ver que Dios no depende de nosotros. Gloria a Dios por eso. Pero eso también nos deja aprender algo. Dios no está tratando de incomodar nuestras vidas, nuestras finanzas, nuestros hogares. Dios está tratando de salvarnos de algo.
Dios quiere ayudarnos. Dios quiere elevar nuestras vistas a algo más grande. Nuestro plan es un día más de comida. Su plan es toda una temporada de comida y aún más, porque la Biblia dice que nunca ha habido un justo desamparado, ni su simiente mendigar el pan. La bondad de Dios no es por un día, por una temporada, es por generaciones. Pero Dios nos quiere hacer reaccionar. A ver, para que lo entendamos bien, repita conmigo: Jesús no me está incomodando, me quiere salvar. Amén, amén, amén. Pero esta historia no acaba ahí, continúa. Y entonces ahora hay provisión, pero sucede un problema. Verso 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba, lo puso sobre su cama y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Cómo que apenas ahora conoces que en serio Dios está conmigo y que todo lo que te he dicho es verdad? Eso nos enseña algo muy fuerte. Ella había visto la provisión delante de sus ojos y aún así no creía. Muchos hemos visto unos milagros tan poderosos, pero aún así seguimos dudando. Vio la provisión, se iban a morir y por la misericordia de Dios hubo provisión y comieron por mucho tiempo. Pero ahora esta mujer deja ver: yo todavía no creía. Y yo veo en la Biblia que si algo Dios está persiguiendo en su iglesia es la fe. Y sabes, si no fue suficiente que Dios te proveyera, Dios tendrá que hacer otras cosas para ganar tu atención y para que le creas. En este caso, para ella no fue suficiente cómo se multiplicó la harina y el aceite, y ella necesitó ver la resurrección de su propio hijo. Amados, no seamos tan testarudos, tan duros, tan necios, que ya Dios ha hecho tanto, pero para muchos sigue siendo insuficiente. Muchos hemos visto tanto poder de Dios hacia nosotros, pero todavía no le creemos a Él y a su palabra. Todavía no le creemos a sus siervos. Él lo va a hacer. Desgraciado, desgraciada, que no ha hecho Dios tanto contigo, que no te ibas a morir. Estabas pensando en una sola comida y mira la intervención de Dios tan fuerte, que no te has muerto.
A veces nuestra falta de fe en la intervención de su poder provoca que Él tiene que hacer cosas mayores para ganar nuestro corazón y nuestra atención. Y a veces vemos cosas morir delante de nosotros que tanto amamos. Pero otra vez, esto no es un castigo. Muchas veces es una consecuencia. Una consecuencia. ¿De qué? De que no hemos entregado por completo nuestra vida al Señor. Esta mujer ya tenía razones para ser una fiel y amante, adoradora del Dios de Israel. Pero esta mujer dejó que su duda fuera más grande que su capacidad de impresionarse por lo que Dios había hecho a su favor. Pero ¿sabes una cosa? Dios nunca pierde. Y Dios no va a perder ni contigo, ni con el que está a tu lado, ni con el que está al otro lado, ni con el que está enfrente, ni con el que está atrás. Él no va a perder. Y Él va a hacer todo lo que tenga que ser hecho. Y si no fue suficiente el milagro de provisión, Él va a resucitar delante de tus propios ojos lo que se ha muerto o lo que está muriéndose, solo para probarte que Él en verdad es el Dios que todo lo puede. Solo para probarte que Él no solamente quiere tu aplauso por un milagro, Él quiere tu corazón, Él quiere tu atención y Él quiere tu vida por completo. Él quiere tu amor, Él quiere tu alabanza, tu adoración, Él quiere tu reconocimiento. Y esta mujer entonces pudo reconocer: en verdad ahora sé que eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Pero una vez más vemos que alguien tuvo que tocar a la puerta del Padre, y fue Elías. No solo hubo provisión, hubo resurrección. Alguien tuvo que tocar a la puerta del Padre. Ahora, curiosamente, leímos que esta mujer estaba recogiendo leña para cocer su pan. Y tú y yo sabemos que Elías fue el profeta usado para traer el fuego del cielo. Pero nos enseña algo muy fuerte. Hay una generación, hay un mundo que tiene leña, pero no tiene fuego. Hay un mundo como esta mujer. Ella le dijo a Elías: ¿has venido a recordarme mis iniquidades? ¿Has venido a recordarme mi pecado y mi pasado? Por eso se murió mi hijo. Porque así vive un mundo sin Dios, con preguntas que no tienen respuesta. Pero me encanta, porque la respuesta de Elías no tuvo nada que ver con su pecado, su pasado o su iniquidad. La respuesta de Elías solo fue resucitar a su hijo. Lo que nos enseña que este evangelio no es de palabras. Este evangelio es de Dios. No está tratando de solamente hacernos entender con un mensaje algo. Dios quiere que vivamos en la dimensión donde vemos el poder de Él obrar a nuestro favor. Vidas transformadas, personas sanadas, provisión, gracia, favor, restauración, liberación, lo que solo Él lo puede hacer. Amados, no te conformes con un evangelio de palabras. Entra a la dimensión del poder. Él lo puede hacer. Él lo va a hacer. Sí, sacude tu incredulidad. Sacude la comodidad. Sacude la indiferencia. Él lo puede hacer. Él lo va a hacer. Un mundo con leña, pero sin fuego. Mientras que hay un Dios con fuego. Un mundo sin respuestas, un Dios con poder. Primera de Corintios 2:4 dice:
Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿En qué está fundada nuestra fe? Si a todo queremos darle una respuesta humana, probablemente está fundada en palabras. Pero si sabemos que hay cosas que no vamos a poder responder con la boca, sino que solamente el poder de Dios podrá proveer, sanar, resolver, hermanos, estamos fundamentados en el poder de Dios. Hay cosas por las cuales yo estoy orando hoy que no sé cómo van a suceder. No sé cómo, y ni se ve que van a suceder. Pero he decidido no estar basado en una respuesta humana. No puedo hablarle a mi alma y decir: es que es difícil, es que es complicado, es que no va a suceder. No, yo estoy esperando que venga la fecha como a los judíos, y que en esa fecha Dios cambie todo lo que era en mi contra a mi favor. Quiero ver el poder de Dios. Quiero ser alguien que vive en un evangelio de poder, no de palabras. Primera de Corintios 4:20. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿En qué está fundamentado tu evangelio? ¿Puedes responder a todo? Probablemente hemos dejado a un lado el poder de Dios. De hecho, te animo a que hay cosas que ni siquiera le tienes que decir a la gente ni responder a la gente. Habrá gente que te pedirá evidencias, un veredicto, dame una razón, y a veces debemos decir: no la tengo. Solo espérame a esta fecha. Porque ni yo sé cómo, ni yo sé cuándo, ni yo sé dónde, pero yo estoy esperando y confiando, y estoy tocando la puerta de un Dios que si se levanta, ya gané. Si se levanta, ya lo logré. Si se levanta, ya estuvo, que voy a ver el poder de Dios a mi favor. Quiero terminar en Marcos 4:35. Y dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, se hundía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta historia la he leído muchas veces, pero me impresiona tanto ver que Jesús no se enoja de que lo despierten. Hasta me atrevería a decir que a Jesús le gusta que lo despierten. Jesús no se enoja de que lo despierten. ¿Sabes qué le enojó a Jesús? Su incredulidad. A Jesús no le enoja que lo despiertes, le enoja la incredulidad. Jesús confronta eso, no dice: miserables, ¿por qué me despertaron? Si vieran qué rico estaba durmiendo. Mi padre me estaba revelando 4 códigos. Estaba conversando con mi padre. Hijos del diablo. No, a Jesús no le incomoda que lo despiertes. A
A Jesús le incomoda despertar y ver que los que están cerca de Él todavía no le creen. Tienen miedo de morir. ¿A qué vino Cristo? A salvarnos, a salvar lo que se había perdido. ¿Qué no dijo Él? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué sigues teniendo miedo? ¿Por qué sigues amedrentado? ¿Qué no has visto? ¿Cómo te he salvado? Es lo que Jesús le está gritando a esta gente. ¿Qué no han visto cómo una y otra vez los he sostenido y los he ayudado? ¿Por qué tienen tanto miedo? Pero también me encanta esta escena donde Jesús se levanta y calma el mar, calma el viento con su sola palabra. Ni siquiera tuvo que invocar ningún poder, ni tuvo que cantar una canción. Cántame una canción, Pedrito. Padre, ahí con te necesitamos, Padre. No. Jesús es Jesús en cuanto despierta. Jesús se levanta y reprende al viento y calma el mar y las cosas cambian. Por eso te digo, nos conviene que Jesús esté despierto. Nos conviene despertar a Jesús y a Él le gusta que lo despertemos. Pero no tengamos miedo, no tengamos incredulidad, no tengamos dudas de lo que Él puede hacer y de lo que Él va a hacer. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Matrimonio, Él lo va a hacer. Mujeres, Él lo va a hacer. Hombres, Él lo va a hacer. Familia, Él lo va a hacer. Jóvenes, Él lo va a hacer. Señoritas, Él lo va a hacer. Despiértalo, pero créele, créele, créele. Porque nunca ha perdido una sola batalla. Desde los tiempos de Esther, alguien se atrevió a despertarlo. Y mira lo que hizo. Cambió el edicto, cambió el final, cambió la historia. Desde los días de la viuda de Sarepta, alguien lo despertó. Y mira lo que hizo. Él proveyó, Él resucitó. Despiértalo, porque Él quiere hacer algo en tu vida y en tu casa. Ponte de pie. Me encanta el Salmo 91:1. Y aunque este salmo yo me lo sé de memoria, de hecho les paso este hack, como dicen los jóvenes. Cada vez que alguien en tu casa se enferma, lee el Salmo 91. Unge a tus hijos, unge a tu familia con aceite en su cabeza y en sus pies. Porque el aceite representa la unción de Dios. Y representa que tú y yo confiamos y esperamos en esa unción que tiene el poder de romper yugos. Y declara en el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Es importante también conocer la Biblia. ¿Sabes que los cristianos en el Medio Oriente, cuando los meten en la cárcel, la única manera en que leen la Biblia es por los versículos que se saben? Ayer me dijeron mis hijos, antes de dormir, cuéntanos una historia. Y yo les empecé a contar una historia de un oso. Pero luego la pastora Aniel me volteó a ver y me dice: no, de un oso no, de la Biblia. Y ellos dos dijeron: de Jesús, cuéntanos de cómo murió Jesús. Y entonces les empecé a contar de cómo murió Jesús. Y me impresioné de darme cuenta de cuántos pasajes me sé de memoria. Y les empecé a contar un montón de pasajes que me sé de memoria de la muerte de Cristo. Y Josías dice: ¿y todo eso lo dice la Biblia? Digo: sí. Dice: ¿por qué no la lees? Digo: porque ya me la he ido aprendiendo.
Tú y yo tenemos que memorizar la Biblia. ¿Cómo venció Satanás al diablo? No le dijo: a ver, Satanás, dame chance. Jesús dijo: escrito está. Pero esa es otra prédica. Venga el siguiente fin de semana. El Salmo 91, versículo 1, algo de lo que no había sido consciente hasta en estos días. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del... ¿Qué significa omnipotente? Sí, que todo lo puede. Cuando tú y yo decidimos, como Esther, no puedo con esto, tengo que ayunar. Eso se llama morar bajo la sombra del omnipotente. Como Elías, cuando no podemos con esto, Señor, resucita al hijo de la viuda. Morar bajo la sombra del omnipotente. Como los discípulos: Jesús, despiértate. Morar bajo la sombra del omnipotente. ¿Qué pasa cuando el omnipotente despierta? No hay nada que Él no pueda. ¿Qué hace Él? Cambia el edicto. ¿Qué hace Él? Provee a la viuda, resucita a la viuda. ¿Qué hace Él? Calma la tormenta, trae paz sobre el mar. ¿Qué hace Él? ¿Qué hace Él? Lo que yo no puedo. Pero ¿qué debemos hacer tú y yo? Habitar a la sombra, habitar en el abrigo, meternos con Él, permanecer con Él, estar en Él. Y entonces Dios y solo Dios, Dios y solo Dios, las cosas pueden cambiar. Si tú lo crees, levanta tus manos, abre tu boca y habla con Él. Señor, despiértanos. Señor, avívanos. Hoy reconocemos cuánto necesitamos permanecer en ti, cuánto necesitamos tocar la puerta al Dios de Israel, al Dios de los ejércitos, a Jehová, al sanador, al proveedor, al libertador, al ayudador. Jesús, despierta. Jesús, despierta. Te necesitamos. Nuestras vidas, familias, nuestra ciudad, nuestra iglesia, te necesitamos. Jesús, despierta. Despierta. Queremos verte. Necesitamos verte. Jesús, mi vida, mi casa, mis hijos, mi matrimonio son un buen terreno para que tú cambies los decretos. Son un buen terreno para que tú proveas y resucites. Pero hoy despertamos como Esther. Hoy dejamos esta comodidad. Hoy dejamos el engaño de un palacio donde todo se cae a pedazos, adentro y afuera. Y hoy corremos a ti. Si tenemos que morir en el ejercicio del propósito, que así sea. Pero no viviremos sin tu propósito. No viviremos en una comodidad que nos mata lentamente. Oh, queremos ser parte de tus propósitos. Levanta tus manos y dile a Él: quiero ser parte de tus propósitos en mi vida, en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con mis padres. Quiero ser parte de tus propósitos en esta ciudad, en esta casa. Hoy despierto, hoy dejo la comodidad. Aquí estoy. Hoy
Hoy volvemos a una profundidad, a un ayuno. Padre, esta semana despiértanos a ayunar, despiértanos a volver a tus pies, despiértanos a tocar las puertas, despiértanos a insistir, a buscar, porque solo tú puedes cambiar el edicto. Señor, que podamos ver la provisión, pero también podamos ponerte en primer lugar. Que toda mentalidad de viuda, de creer no tengo, de creer esto es para mí, para morir, Señor, que entendamos, Dios no vino a incomodarnos, Dios vino a salvarnos. Dios vino a calmar la mentalidad, cambiar la mentalidad, para que podamos ver lo que no veíamos. Pero también, Señor, que podamos ser despertados y atraídos desde el primer milagro. Que no necesitemos tanto. Guárdanos de vivir tantas dificultades para tener que ver lo poderoso que eres. Que podamos creerte, amarte, buscarte con lo primero que has hecho, que es darnos a tu Hijo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor.